casa, chao. Perdón, perdió en casa, chao. No, fue y ganó allá y forzó el tema, pero lo mismo, para mí, pagó la novatada que bien. Esperamos, porque como ya tiene cupo para la siguiente edición, yo creo que puede aprovechar esa experiencia para que le vaya mejor en la Sudamericana. Bien, decoroso, inexperto, novatada. Niki, ¿usted cómo? En deuda, ese Bucaramanga estaba jugando bien, yo esperaba más, la verdad. Pero sí, creo que es un poco lo mismo de lo que ya vienen diciendo. Era ganar experiencia y ojalá que ahora sí. Ojalá que ahora sí. Bien, perfecto. Dame imágenes. Vamos a ver también comportamiento de Atlético Bucaramanga, a ver qué encontramos. ¿Dónde falló el conjunto Leopardo? Que yo recuerdo algunos líos en defensa. Vamos a ver algunas imágenes de esta. Bueno, acá, y de no ser por este señor, por Aldair Quintana, ahí, bueno, el rebote y lo que usted quiera, pero de no ser por Aldair, pues creo que hubiera sido mucho más discreta la participación de Atlético Bucaramanga. Otra vez con esas pelotas cruzadas que tanto le duelen a los equipos colombianos. Vea la defensa, cómo están ubicados. No, de acuerdo. La soledad del rematador ahí, pues habla de un equipo que no estaba haciendo bien la tarea, que le costó mucho el regreso. Y comerse ese gol. Y ese es el otro punto, Teo, porque tuvo muchos líos en defensa, pero tuvo goles hechos, diríamos nosotros, acciones realmente muy claras para Atlético Bucaramanga en las que terminó fallando el conjunto Leopardo. Acá, otra vez, el rebote y termina perdiendo en esa acción Atlético Bucaramanga. Es un gol que nace de la nada, ¿no? Algunas acciones en las que parecía que no tenía el rival cómo pegar y se metía en líos Atlético Bucaramanga. Y otras posibilidades muy claras a favor del conjunto Leopardo y que termina fallando. Y puede tener que ver con lo que dice Rafa y con lo que dice Charlie Orduz, esas primeras experiencias en torneo internacional. Ojalá que se vuelva costumbre la presencia de Atlético Bucaramanga en escenario internacional y que termine pues teniendo mejores presentaciones. Pero bueno, de dame momento, gráfica otra vez. Juli, con los tácticos que hemos visto, creo que el error principal de ambos equipos, tanto de Nacional como de Bucaramanga, fue un tema defensivo. La línea defensiva absolutamente nublada, dejando demasiados espacios a equipos que por lo general te atacan con más hombres, diría yo, que acá en Colombia, porque te pasan por banda, cuando no va al extremo van los laterales, te suma mucha más gente en tu área, digamos, y pues no sé, no lo supimos interpretar. Sí, de acuerdo con eso. A propósito del dato que recordaba Rafa, el crédito para nuestro compañero y amigo Luis Arturo Henao. 4 clubes colombianos salieron por penales este año. Santa Fe contra Iquique, ya vamos a hablar de Santa Fe en fase previa a Copa Libertadores, ese partido fue en el estadio de techo. Nacional contra Sao Paulo, que lo acabamos de ver en octavos de final de Libertadores. Bucaramanga Mineiro, lo acabamos de ver también en repechaje de Sudamericana. Y 11 Caldas ante Independiente del Valle en Sudamericana. Dame la gráfica, Francho, para que sigamos desmenuzando comportamiento de equipos colombianos. Vamos a los de la Sudamericana. Entonces, primero, Junior y Millonarios. ¿Qué decimos de los dos que se fueron en ese primer partido que le da chance a los equipos colombianos? Vergüenza absoluta. Vergüenza absoluta. Sí. Yo le digo vergüenza. ¿Más grave lo de Millonarios? Más grave lo de Millonarios. Por el peso histórico y por el rival que estaba enfrentando. Más grande la vergüenza de Millonarios. Más grave la vergüenza de Millonarios. Sí. ¿Cómo lo ven los demás? Démosle un calificativo a esos dos antes de meternos con los que sí pudieron jugar la Copa Sudamericana. ¿Un refrescamiento de cerebro? Niki, Once Caldas Millonarios se jugó en Manizales, ganó el Once Caldas 1-0. Y ahí ya Millonarios afuera. Un partido. Y Junior América fue un lindo partido en Barranquilla, exactamente. Ese América todavía con Juan Fernando Quintero y con Duván Vergara, que termina eliminando a Junior de Barranquilla, creo que en penales. Sí, fue en penales. Sí. Fue un 2-2 que termina yendo a penales. Mucho peor lo de Millos. Mucho peor lo de Millonarios. Sí, pero mucho. Teo, ¿cómo califica a estos dos que se fueron rapidito? Lo de Millonarios, vergonzoso. Vergonzoso, ok. Estamos de acuerdo. Lo de Junior, ahí ya era el mata-mata, lo que usted cuando empezó el programa y decía, tenemos que contar nomás 2 cupos en Sudamericana porque se matan. Entonces, pues lo de Junior no va a tener el mismo calificativo. Además, en ese partido, David González mete o hace ingresar a Radamel Falcao faltando 4 minutos para el final. Como que ahí todo lo que había alrededor fue vergonzoso, sí, una pena. Ese fue el preámbulo para mí, esa eliminación con el Once Caldas en Manizales, fue el preámbulo de un año desastroso para Millonarios. Sí, bueno, América, entonces, 6 partidos disputados, ganó 1, empató 5 en fase de grupos de Copa Sudamericana.
termina siendo 8 puntos con 44% de rendimiento y la posibilidad de avanzar. Más que octavos, era una fase previa antes de los octavos, claro, ¿no? Claro, porque pasa como ahora, segundo de Copa Sudamericana. No perdió ningún partido. No perdió. No perdió de esa, en esa fase no perdió, pero ganó uno. Si ganas uno, pues... En el limbo. Sí. A ver. Una América ahí en el limbo en esa Sudamericana. Sí, de acuerdo. Sí, ¿tenemos imágenes de América, Francho? ¿Las vemos de una vez? Bueno, ya vienen las imágenes de América. Mientras tanto, listo, ya están. Vamos a verlas. Comportamiento de América en este torneo internacional. A ver, ruédalo. Ahí está. Ese partido contra Corinthians yo creo que deja demasiado dolor al hincha de América. ¿Ahí dirigía Raimondi? Sí, porque América era Polilla, creo que Polilla. Polilla Raimondi. Creo que todavía Polilla, pero ya vamos a revisar. Ese partido contra Corinthians, América jugó bien 78 minutos y al final se le termina yendo de las manos con uno de los empates que referenciábamos ahora. Un equipo también a veces con centrales muy altos, pero sin la velocidad para regresar a tiempo y que, como decía Nicola, ante rivales internacionales te expones de esa manera, das todo ese espacio y lo terminas pagando caro. Este es el partido en condición de visitante ante Fluminense, otra vez por banda, algo recurrente en los equipos colombianos. Superioridad numérica que no sirve de absolutamente nada porque todo el mundo quieto ahí, fijado, sembrado en el piso. Es que ¿sabe qué parece? Era con Polilla. Era con Polilla. Como de esos entrenamientos, Juli, donde a usted le dicen vamos a hacer sombra y usted nunca va. Exacto, es como quedarse ahí quieto, fijado en una baldosita, no me puedo mover. Y ahí pues de nada te sirve la superioridad numérica. En los 3 equipos colombianos. Sí, exactamente. Y también esos cambios de orientación con profundidad nos complicaron un montón. Este autogol también. América termina salvando en ese último partido su clasificación con un gol, si es de Juan Fernando Quintero, me parece, sobre el final. Y logra avanzar al menos a siguiente instancia en Copa Sudamericana. Mucha diferencia. Mucha diferencia también desde la velocidad mental, o sea, parece como que ellos salieran con todo a ganar y despiertos mentalmente y nosotros dormidos. Sí, de acuerdo. Hay una gran diferencia. Octavos de final, bueno, ya hablábamos del comportamiento del América de Cali. Once Caldas, 6 partidos jugados, 4 partidos ganados. El Once hizo una fase inicial de Copa Sudamericana muy buena. Recordemos que en ese grupo estaba Fluminense y luego había otros 2 rivales bien menores, donde el Once tenía la obligación de sacar puntos. No empata, pierde los 2 partidos ante Fluminense, hace 12 puntos para un rendimiento del 66%. Y queda segundo en su grupo. Queda segundo en su grupo. Exactamente. Y entonces va a lo que se llamaba el repechaje, el enfrentamiento. Exactamente. Y logra avanzar hasta cuartos de final en ese partido que ustedes recordaban, en el que el Once va y hace un gran partido. Bueno, antes de esto, aquí falta el partido contra Huracán, ¿no? Sí, Huracán. Que es ya en fase de mata-mata. Luego, en cuartos de final, hace un gran partido en Ecuador, gana 2-0 en condición de visitante. En casa pierde 2-0 y pierde desde el punto penal. ¿Cómo calificamos al América y al Once Caldas? Lo del Once fue muy bueno. Lo del Once fue muy bueno. O sea, ¿no? No, fue muy bueno. Ahora acabó muy mal y creo que queda esa última imagen que fue un irrespeto y fue todo lo que usted quiera. Sí. Pero la campaña del Once fue muy buena. Nadie, o sea, si a ustedes te decían al comienzo que el Once iba a llegar a cuartos, firmabas donde fuera. Entonces, me parece que el Once Caldas fue extraordinario. Ahora que dependían mucho del inmenso momento que estaba viviendo Dairo Moreno, sí, eso es evidente, pero lo del Once Caldas fue de aplaudir realmente. Muy bueno, extraordinario lo del Once Caldas. Me toca con un condicionante. ¿Cuál, amigo? Que es, iba muy bien, pero decepcionó. Ok. O sea, iba muy bien. Llegar a cuartos de final, al final decepcionó. Porque pero llegando por la actuación y por lo de por la ventaja que desperdició, porque había hecho lo más difícil. De visitante a un equipo como Independiente del Valle, les ganas allá 2-0, la serie está casi liquidada. Hermano, Hernán Darío, jugadores, eso estaba para manejarlo, no fueron capaces. Entonces, iba muy bien, pero decepcionó. Para mí es un equipo confiado, no puede ser posible, así ellos lo hayan traído durante varios juegos que llegaban al estadio celebrando cuando jugaban de local. Y Rafa, se habló muchísimo de eso, ¿no? Sí. El llegar en el bus y boleando camisetas. Pero más que eso, esa confianza que ya tenían de haber ganado el partido de visitante y ya se sintieron directamente jugando semifinal de una Copa de un torneo internacional. Ahí en eso se equivocaron completamente, no solamente los jugadores, sino el mismo Hernán Darío Herrera, porque él es el timonel de ese equipo y él tiene toda la experiencia y es un hombre serio como para que se hubieran confiado de esa forma. Para que
hubieran, no sé si la palabra es dañar, el mejor representante colombiano en el 2025, 66% de rendimiento, sumó 3 millones de dólares. O sea, casi como si hubiera ido a fase de grupos de Libertadores. Claro, tuvo unas ganancias económicas enormes y al final dañarlo con ese partido de vuelta. No, y meterse a semifinales habría sido muy lindo. Y no pudo haber sido 0, sino 0-3 o 0-4, porque Independiente del Valle lo pasó desde el minuto 1. Fue horrible, terrible, hizo todo mal. Dañar lo que fue la mejor participación con ese partido, pero pues fue nuestro mejor representante y eso tiene que quedar claro y ver qué se hizo. Aunque Juli, siempre lo decíamos acá en los programas, en los primeros enfrentamientos perdió los dos con Fluminense y le tocó ir contra los bolivianos. Era San Antonio Bulo era uno de los rivales. Y Gualberto Villarroel era el otro. Entonces decía, cuando lleguen los de peso, Independiente del Valle era uno de peso, va y le saca esa victoria. No, pero llegó Huracán, sacó a Huracán antes, sí me parece que la mejor... Huracán y le ganó allá. Claro, la mejor escena del 11, así como decíamos, que quede en el recuerdo de la gente del Bucaramanga, el triunfo ante Racing allá, la mejor escena del 11 es esa victoria en condición de Tomás Adolfo Ducó. Con un partidazo de Dairo Moreno. Ya vamos a ver número de Dairo. Antes de ir a la pausa, una palabrita para Santa Fe y Tolima, que se fueron en fase previa de Copa Libertadores. A Santa Fe lo elimina Iquique. Descendió en el fútbol chileno. Que descendió en el fútbol chileno. Eso es un papelón. Lo elimina acá en Bogotá. Sí, Santa Fe gana el partido de vuelta 2-1. Había perdido la ida 2-1 en el estadio de Techo ese partido. Y también por cobros desde el punto penal. También por cobros desde el punto penal. Y Tolima que perdió los dos partidos, porque Melgar le ganó en Ibagué y le ganó en territorio peruano. ¿Palabrita para estos dos? Papelón y decepcionante. Papelón y decepcionante. Decepción. Vergüenza. Vergüenza. Decepción doble. Decepción doble. Bien, me gusta porque parece que los podemos meter que es el doliente perfectamente. Sí, yo estoy de acuerdo con esa palabra, decepción. Además porque estos dos, a ver, Bucaramanga iba a su primera edición de Copa Libertadores. Y con Racing, Colo-Colo y Fortaleza. Tolima y Santa Fe, creo que ambos llevan como 15 años yendo todas las ediciones a un torneo internacional. Y los rivales, perdóneme, no tienen nada. De acuerdo, Rafa. O sea, una cosa es que en fase previa, por alguna cosa de la vida, te toque uno de los grandes del continente. Pero Iquique y Melgar, con todo respeto, decepcionante ahí lo de estos dos equipos. Vamos a hacer la primera pausa. Seguimos en este especial de Balón Dividido, hablando de equipos colombianos en torneos. Esas escenas que se habla demasiado si se pierde, pero si no, no pasa nada. Acuérdense, por ejemplo, Niki, cuando Bucaramanga le gana la final a Santa Fe, cuando termina el partido de ida en Bucaramanga, que Bucaramanga gana ese juego, creo que es 1-0, los hinchas invaden la cancha. Y donde eso hubiera salido mal, donde Bucaramanga hubiera perdido el título, pues eso le daba la vuelta al mundo. Mundial, pero como no pasó, pues nadie habla de eso. Acá pasó, lamentablemente. Entonces, es que no fue para este partido. Meme en todo el mundo. Sí, eso ya lo venía haciendo el 11, ¿no? Desde hacía un año atrás venían celebrando así, en un momento complicado para el Once Caldas. Tiene una carga también con los hinchas. Sorprendió. ¿Y por qué se hace viral? Porque una periodista que viene a cubrir el partido de Ecuador lo publica en sus redes sociales y le pone esa carga. Dice, ellos porque ya están celebrando desde antes de jugar el partido. Ahí se le intentó explicar, pero pues viene acompañado de la derrota, Rafa. Un año antes venían haciéndolo porque lo vi en el estadio de Manizales. Pues sí, lo hacían muy mal, pero imagínense que esa imagen que está comentando Teo, se la pusieron al técnico y el técnico la compartió con los jugadores y esa fue la motivación. Gasolina para salir a comer. Inteligente jugada del rival. Perdieron, chao. Le dio todo el poder al equipo rival. Usted como contrincante de un equipo que está celebrando antes, se lo vendieron por el dice, lado. ¿cómo así? ¿Cómo así estos tipos están celebrando? Vamos a ver, tome, chao. Psicológicamente los molieron. Pero Once Caldas no lo hizo con esa intención, pero sí le dio la vuelta al mundo de esa manera. Lo noto usted muy reflexivo y escuchando atentamente a sus compañeros. Claro. ¿Dónde está usted? No, es que cada quien puede matar sus pulgas como le parezca. Sí. Sí, en el caso de Once Caldas celebraba así antes, durante o después de las victorias y todo. Antes pero de me los parece, partidos. sí, exacto, antes. Y me imagino que después de los partidos, en el traslado hacia la concentración, me imagino que era peor. No solo saltaban, sino que entre ellos se montaban y hacían pirámides y yo no sé qué. Eso a mí no me gusta. A mí no me gusta, pero por eso le digo, cada quien, sí, si en Manizales estaban acostumbrados y lo hacían antes y ellos consideraban que estaba bien, lo que hicieron fue motivar al rival. Fue algo que le sirvió al rival de pronto como de, es que ya nos ganaron, es que pero la verdad a mí eso no me gusta. Las celebraciones se hacen nunca más. Las celebraciones se hacen después, no hay que ensillar sin tener la bestia.
Bueno, está bien, está bien. Vamos a ver imágenes. Dame imágenes, Francho, de comportamiento de Once Caldas en cancha, en el terreno de juego, en esta participación en Copa Sudamericana, donde estoy con Nicole. Llegó más lejos de lo que esperábamos. Algunas posibilidades claras que termina fallando el Once Caldas, que tuvo a Dairo Moreno en una muy buena versión, pero en otras acciones, buenas transiciones. Por ejemplo, este es el partido que hablábamos en Manizales. El Once termina decidiendo todo mal. Y ese equipo que parecía necesitar pocas posibilidades para reportarse en el marcador, en este partido de vuelta contra Independiente del Valle, las que tuvo las resolvió realmente mal. Y ahora, en fase defensiva, superioridad numérica y aún así un solo jugador acumula 3 y 4 y luego centro pasado al segundo palo y le ganan la referencia. El jugador que defiende esa zona, sí, total. Bucaramanga, sí. Once Caldas, todos los equipos colombianos, errores en torneos internacionales. Sí, de acuerdo. Y sabe que se parecen mucho las acciones, o sea, esa tendencia de ver el área llena de camisetas del equipo colombiano, 2 o 3 del rival y aún así nos vacunaban siempre. Y fue la tendencia también con el Once Caldas. Esta es la tanda de penales en la que también, lamentablemente, como decía Rafa, como decía Lucho, termina ejecutando muy mal el Once. Juli, antes de los números de Santa Fe, necesita entonces reforzarse en laterales. El Deportes Tolima, los equipos que van a torneos internacionales, por las bandas, aprender de todos estos errores. Y lo peor de todo es que a hoy, ya faltan unas semanas, no se ve que tengan grandes laterales o que tengan fortaleza por ahí. Sí, es un tema para mirar. Estos días son para eso, para aprovecharlos y fortalecer plantillas. Y un consejo para los equipos que tengan que definir desde el punto penal. No ensayen como recocha, como lo hacen el 99% de los equipos. Sí. De joda. Van y entonces van unos, el que quiere va y lo hace. No, hagan todo el protocolo. Y preparen a todos los jugadores, los dos equipos, tanto el titular como el suplente, métanle alguna presión en apuesta y hagan todo el protocolo en el centro los jugadores y que vayan uno a uno. Caminando y no en recocha como lo hacen. Sí, bien, buen consejo. Escuchen por favor al profe Rafa Sanabria, que tiene mucho que compartirles. Números de Dairo Moreno, Sudamericana 2025. Jugó 13 partidos, hizo 10 goles, una locura lo de Dairo Moreno. Muy bien, muy bien. Que el 2025 de Dairo es raro, ¿no? Porque hace una Sudamericana tremenda. Lo llaman a la elección y... Un primer torneo tremendo. Lo llaman a la selección Colombia, algo que unos meses antes... Exactamente, parecía una locura. Y después de eso, lastimosamente, pues el rendimiento de Dairo vuelve y se cae. 2 asistencias, es decir, participó en 12 goles en 13 partidos. Casi una participación de gol por partido, una locura lo de Dairo. 49 tiros totales, 20 tiros a puerta, ocasiones claras falladas, 7. Los números ante rivales en esta competencia. Le marcó 1 a Unión Española, a San José le marcó 3 en un partido, en un solo partido. A San Antonio Bulo Bulo le marcó 1, a Huracán le marcó 3 en 2 partidos porque le marcó en Manizales y le marcó en Buenos Aires también. Y a Independiente del Valle le marcó 2 en los partidos. Un detalle, felicitaciones para Dairo por su fútbol, por sus goles, por lo que hizo en la Copa sobre todo, pero también un jalón de orejas porque yo sé que era el líder de la subida al bus. El líder de la subida al bus, o sea, era el responsable de eso. Rafa no va a perdonar eso. Estoy seguro. Sí. Bueno, los goles de Dairo, para que recordemos las anotaciones de Dairo Moreno. Este güey le pegó de primera. Este es un golazo. Es una belleza, sin dejarla caer ahí, segundo palo, aprovechando muy bien. Este es el otro gol contra Independiente del Valle, el Once que atacaba muy bien, ensanchando al rival, el centro, el control que parecía no tan limpio, pero luego gran definición de Dairo Moreno ahí ante la salida del portero. Llega ahí Mateo García. Sí, Mateo, que ya no está en el 11, ¿no? Que se va a Millonarios, va a jugar con Millonarios de equipo en este 2026. Este es un partido tremendo del 11, para mí el mejor, probablemente no desde la táctica, sino desde la hombría, la personalidad con la que jugó ese partido. De lo que metió el equipo de acuerdo, un partido bravísimo en una cancha terrible, exactamente. Y logró imponerse a Huracán y le termina ganando muy bien. Yo llevaría a Dairo a la selección no como jugador, sino para preparación de los definidores. Preparación de los definidores. Es mucho monstruo para definir. Porque Rafa, hay gente que todavía dice... celebraciones. Hay gente, para preparar celebraciones. Hay gente que todavía dice que puede pelear el cupo. Que si tiene 6 meses buenos puede meterse al Mundial. Muy complicado. Yo también lo veo muy difícil. Yo creo que ya su etapa en selección, ahora sí se cerró. Vamos a ver. Y el Once Caldas, hemos visto un patrón de comportamiento que se repite acá. Y es un equipo que aprovechaba muy bien las transiciones. Contraataque, perfecto. Exacto, con jugadores muy rápidos en banda, como Michael Barrios, por ejemplo, Jeffrey Zapata. Y que les enseñe bien a cobrar penales. Y luego entregársela a Dairo Moreno. Gran cobrador de penales también. De acuerdo. Y ya acabamos regresando en el tiempo para encontrar las anotaciones en fase previa. Estos son los 3 goles a San Antonio, en territorio boliviano. Un partido también que superó el 11 sin ningún problema. Se divirtió bastante ese día el 11 en Bolivia. Gualberto Villarroel, Teo. San José. Ajá. Y en la altura.
desmitificó todo el tema de la altura, haciendo goles en Bolivia diestra y siniestra. Que igual para el 11 la altura tiene una connotación distinta, ¿no? Sí. No es lo mismo que Junior tenga que ir a jugar a la altura a que lo tenga que hacer el 11 Caldas. Sí, grandes gestiones de las transiciones y un gran rematador de las mismas, que es Dairo Moreno. Podríamos resumir así la mayoría de anotaciones que consigue el 11 Caldas de Manizales en esta Sudamericana. Muy bien, y creo que este es el último. Sí, aquí está. Muy bien, atacando carril central. Y lo que es para uno es para uno, ¿no? Claro, ¿Con cédula o sin cédula? En el billar diríamos de Tastás. Sí. Y el último, creo que nos falta uno contra Unión Española, que es este es un golazo de Dairo Moreno. Sí. Se la entrega a Michael Barrios y de primera. Él no la para, él se frena para tener la posibilidad de contactar ahí. Exactamente. Con poca distancia respecto a su pie de apoyo, y es un golazo el de Dairo Moreno. Tremendo. No, el más lindo de todos. No, no el más importante, porque pues los goles contra Huracán, contra Independiente del Valle pesan más, pero sí el más lindo de Dairo Moreno. Muy bien. Pausa, señor director. Pausa. Venimos a rematar esta edición de hoy, edición especial de Balón Dividido. Muy bien, regresamos. Dice la producción, cada vez con mayor distancia respecto al resto. Sí, sí, creo que en eso todos estamos de acuerdo. De acuerdo. Entonces, con los brasileños, con los argentinos, en la mayoría de casos, y ahora con los rivales ecuatorianos, que logran colar alguno, ¿no? Logran colar alguno a semifinales de Copa Libertadores, de Copa Sudamericana. Exacto. Tienen dos equipos, que es Liga e Independiente. Y del Valle, claro. Sí. Y a esos logran colarlos más lejos que donde nosotros hemos llegado. Siempre. Y la producción ha rescatado un dato valioso respecto a lo que decía Nicky de la diferencia económica, pero fíjese que no solo se da respecto a lo que reciben por competencias locales, que ya Teo lo explicaba también, no solo por lo que reciben en el caso de los equipos brasileños por el Brasileirao, por la Copa, sino también por lo que estos torneos donde nosotros podemos estar, pero no nos va bien, pues la plata que reciben y que hace que esa brecha sea mayor. Dame la gráfica, Francho, por favor. Entonces, esto es top 20 de equipos con mayor recaudación. Esto es en 2025, solo por Copa Libertadores. Entonces, Flamengo, que es el campeón, recibe 33 millones de dólares. Demasiado. Que es una cifra que acá pues no vemos nunca, ni por las curvas. Palmeiras, que perdió la final, recibió la mitad. 17.230.000 dólares, que es un plata. Esto es solo Libertadores, más lo que reciben en Brasil. Entre los dos, 50 millones de dólares. Sume de ahí para abajo y de pronto alcanzan esa cifra desde Racing hasta Central Córdoba. Es que llegar a la final de la Copa Libertadores te soluciona la vida como club durante varios años. Pero vea Liga, ahorita que lo vas a nombrar Liga, Liga, porque fue más terrenal comparado con Liga nosotros. Fue semifinalista. Claro, por eso. Racing 9.570.000, que llegó a semifinal. Liga de Quito 9.240.000. Sao Paulo 7.270.000 llegando a cuartos. ¿Por qué? Pregunta la gente. Por las fases previas, ¿no? Por lo que acumuló más. Exactamente. ¿Qué me iba a decir, Nicky? Ahorita que termine esta gráfica, le gustó. Bien, me gusta más cuando usted dice diapositiva. Bueno, pero no sé si en este nuevo año va a dejar de hacerlo. Diapositiva, le quiero leer cuánto pagan las ligas sudamericanas, cada una, las 10. Bien, buen dato. Luego, Liga de Quito, Sao Paulo, Estudiantes, River, Vélez, Cerro Porteño. Acá ya empiezan a aparecer los mortales. Entonces uno dice como, bueno, un equipo colombiano podría acercarse a eso. Ahí está, Botafogo, Atlético Nacional, 5 millones. El que más recibió, 5.240.000. Recordando que esto está condicionado también, ellos reciben una cifra por jugar fase de grupos y además hay algo que se llama mérito deportivo, ¿no? En fase de grupos. Por triunfo. Exacto, por cada partido ganado hay un dinero adicional, por eso ustedes ven que hay diferencias entre los equipos que juegan octavos de final. El que compara, por ejemplo, un equipo como Millonarios, que también es otro equipo grande de Colombia, con Atlético Nacional, que es el más grande, vea, la diferencia son 5.240.000 ante Millonarios, que cuánto recibió por ir a una fase de Sudamericana y que no pasó. Creo que son 200 y pico mil. 200 y pico. Entonces vean la diferencia, más lo que viene para el siguiente año para Millonarios. También va a otra fase exactamente igual y Atlético Nacional puede ir a una fase de Fíjese lo importante del Once Caldas, que reunió o sumó 3.385.000, se acerca a lo de Central Córdoba. Sí, de acuerdo. Que es una copa, que es un premio de Copa Libertadores. Lo del Once Caldas también de lo económico fue muy importante. Lo que yo le decía, Teo, es como si el Once se hubiera metido a fase de grupos de Libertadores. Sí, casi está. Que eso es una frase, para los equipos brasileños decir, te vamos a dar 3,5 millones de dólares es muy poquito, pero para un equipo nuestro, con eso solucionan muchos líos. Subsiste. Nicky, su dato.
Vea, esto pagan las ligas sudamericanas, entonces. Brasileirao, 10 millones de dólares. Liga de Bolivia está en número 2, esto me sorprendió. Esos son los premios al campeón, ¿sí? Sí, al campeón de las ligas locales allá. En Bolivia, 4 millones al campeón, 4 millones de dólares. 4 millones. Después sigue Uruguay, claro, y Bolivia no gana nada, entonces ahí también empieza eso, pero bueno. La de Uruguay, $1 millón. Después sigue la peruana, $650.000. Liga chilena, $600.000. De sexto está Liga de Argentina con $500.000 al equipo ganador. Liga colombiana, $244.000. No. Liga ecuatoriana, $200.000. Entonces acá también pues cambia un poco porque Ecuador ha hecho en el tiempo reciente quizás mejores participaciones y es menor el premio, ¿no? Y Liga Paraguaya, sí, 128. Lo que pasa es que los proyectos deportivos de cada equipo, de cada país son muy diferentes. Como el de Independiente del Valle. El proyecto deportivo Independiente del Valle o el proyecto deportivo de Liga Deportiva Universitaria de Quito es llegar a semifinales y llegaron a semifinales y ganaron todo ese billete. En eso estamos de acuerdo. Pero un proyecto deportivo como el de Millonarios, que no existió, proyecto deportivo de algunos equipos en el continente que no existieron, entonces pues no van a ganar, imagínate, $200.000. La entrada de dinero no solamente sea por premios, la entrada de dinero sea por muchísimas otras cosas. Televisión, patrocinios, la gestión de jugadores vendidos, tantas otras cosas. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, ¿tienen expectativa de que esto pueda cambiar en este año que está por iniciar? Pronto no, la verdad. ¿Cambiar qué? A corto cambiar plazo positivamente para nosotros. A corto plazo hay que ser claros. O sea, ¿ven algún equipo que diga, bueno, este está trabajando seriamente como para que el tema empiece a dar la vuelta? ¿O estamos condenados a este programa a hacerlo todos los años y decir siempre lo mismo? Lo primero es igualar lo mejor que se ha hecho recientemente y fue cuartos de final 2023 el Pereira. Que cae ante Palmeiras. En Libertadores y en Sudamericana. Libertadores. Y el 11, cuartos de final. Para el 2026, ese sería el primer objetivo, lo primero que se podría plantear. ¿Hay algún equipo colombiano que pueda superar cuartos de final, como lo hizo Pereira en 2023? Difícil. O Once Caldas en Sudamericana. Difícil. A ver, es que eso puede pasar, pero no hay proyectos que duren mucho. Claro, o sea, los proyectos 4 partidos de Junior y de Nacional casi siempre son serios. Junior tiene que apuntarle a la Sudamericana. Porque claro, se refuerzan bien, contratan bien. Serios, pero Nacional ha tenido 3 entrenadores en un año. Pero exactamente, todo también depende de eso. Yo la verdad, yo no veo, ojalá pase totalmente contrario, pero yo no veo un equipo colombiano llegando, por ejemplo, a semifinales. Sería un milagro para celebrar si un colombiano se mete entre los 4 de la Copa Libertadores, de la Suramericana. Mire que el 11 estuvo cerca, estuvo a esto, pero en Libertadores casi. Pero Once Caldas lo logró con esta nómina que estoy no era hablando en Libertadores. Pero si lo logró y si Nacional tuvo a Sao Paulo contra las cuerdas durante gran parte de ese partido, para llegar a cuartos. Pero no nos metamos mentiras. Rafa, a mí me gustó el consejo que usted tiró. ¿Qué más pueden hacer los equipos colombianos para empezar a acercarse? Sabiendo que en plata pues va a ser muy difícil competirle a los brasileños. Que no tengan miedo de invertir, porque es que vea. O sea, que se endeuden, que eso tiene retorno. No solamente que se endeuden, que hagan un proyecto donde sepan que cuando van a clasificar o clasifican a una Copa Internacional como Copa Libertadores, de una les entra más de $3 millones de dólares. Mínimo. Entonces, eso es lo más importante, pero yo creo que aquí los dos únicos equipos que podrían hacer este tipo de inversión están entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla. Pare de contar. Nicky, ¿qué me va a decir? Porque Millones tiene cómo hacerlo, Rafa, pero no quiere hacerlo. Preguntarle a Rafa si, por ejemplo, el tema arbitral cambia demasiado, o sea, afecta mucho la liga acá. Entonces, yo siento que acá el arbitraje es lamentablemente malo y no solo eso, sino que te pitan unas faltas que te aseguro que ese mismo árbitro, así no tenga todavía el aval para dirigir grandes cosas, le tocara mañana dirigir algo internacional y no los pita. Entonces, ahí también hay un problema gigante. Completamente de acuerdo. El mejor ejemplo lo dijo y lo hizo el mismo profesor Juan Carlos en Atlético Nacional. Y el profesor Osorio. El profesor Osorio. Él dijo, no puede ser posible que aquí nos sancionen una cantidad de faltas que van a Copa Libertadores y los jugadores se tiran en un cobre, en un centro de tiro de esquina, porque piensan que son los mismos árbitros y no les pitan nada. Pero Rafa, ¿eso es culpa de los árbitros o de los jugadores que tienen que cambiar el chip? Más de los árbitros. Están jugando otra cosa. No, es más de los árbitros. No, es que el jugador ya se mentaliza y lamentablemente se vuelve autómata en eso. Entonces es más culpa de los mismos árbitros y de la misma institución que no hace nada para eso. Nosotros, ¿cómo estamos en tema de asesores arbitrales en el fútbol colombiano? ¿Cuántos equipos tienen un asesor arbitral? Pocos. ¿Uno, dos? Solamente dos. Solamente dos. Sí, muy poquito. Solamente 2 equipos. Y en Europa ya casi
todos tienen, o la mayoría tienen asesores arbitrales y que preparan jugadas, porque es que del reglamento puede sacar muchísimas ventajas. Sí, exacto. Aquí nadie prepara. Sí. Ustedes cuando han visto... Como dice el profe Lillo, es el mejor libro de táctica. Lo vemos a veces en las redes, cómo cobran y preparan tiros libres con jugadas espectaculares. Aquí nadie hace eso. Exacto. Bueno, Charlie Orduz, anímese. Vamos a tener un buen año internacionalmente. Vuelvo le digo. Esta vez sí. Esperemos, pero yo no soy optimista, soy apocalíptico. En eso, ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque y seamos semifinalistas de Copa Libertadores y semifinalistas de la Sudamericana. ¿Usted qué haría si tuviera que tirar un consejo? Decirle a los equipos, hagan qué. Hermano, inviertan. Okay. Piensen en sus hinchas, piensen en una buena actuación. Y lo que dice Rafa es clave. Eso vuelve. El fútbol te devuelve. Eso se retribuye. Exactamente, sí. Ese es mi consejo. Bueno, a veces de pronto arriesgarse un poquito más. ¿Qué iba a decir? No, mayores proyectos deportivos. La plata es importante, pero es imposible ante los brasileños. Sí. Igual yo creo que acá se puede contratar un poquito más inteligentemente y sí, pues meterse un poquito más la mano al bolsillo. Bueno, gracias por acompañarnos, por estar aquí en esta emisión especial de Balón Dividido. Chao, gracias. Abrazo grande para todos.